Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de hoy de cómo usar el modelo SOAR para ayudar a los solicitantes que tienen lesiones cerebrales concurrentes y y problemas de salud mental. Soy la moderadora del webinario de hoy, le doy la bienvenida. Un- Unos asuntos preliminares antes de empezar. Un descargo de responsabilidades es que las posturas, opiniones y contenido que se expresa en esta presentación no necesariamente reflejan las posturas, opiniones o políticas del Centro de Servicios de Salud Mental, de la Administración de Servicios de Salud de Abuso de Sustancia y Salud Mental, ni del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Algunas instrucciones del webinario es que las diapositivas y otros materiales están disponibles en nuestra página web de SOAR y vamos a poner el enlace en la caja de chat. También les recuerdo que vamos a enviar por email los datos de la grabación de este webinario y para que usted pueda recuperar los materiales que se presentaron. Hay varias maneras de hacerlo. Estaremos grabando el webinario, la cual está disponible en como una semana y todo el mundo está en modo de solo escuchar, sus micrófonos estarán silenciados. Hay una forma en que usted puede presentar sus preguntas usando la función de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Al final del webinario hay una evaluación y su navegador le enviará a una encuesta. Si usted responde a a la encuesta, podrá descargar un certificado de participación en caso tal de que usted necesite la certificación adicional o necesite un comprobante que asistió al webinario. Para mejorar la accesibilidad tenemos eh, subtítulos, también tenemos interpretación en lenguaje de señas e interpretación en español. En la diapositiva están las instrucciones para acceder a estos modos de acceso si usted los necesita. Gracias a todos. El propósito y objetivos del webinario de hoy es que queremos que al final del webinario ustedes comprendan cómo los eh, afectan las lesiones cerebrales a los individuos, especialmente los que tienen enfermedades mentales graves. Y vamos a hablar de cómo descubrir métodos para evaluar las lesiones cerebrales e intervenciones para ayudar a los individuos con enfermedades mentales para acceder a viviendas, servicios de salud mental y servicios SOAR. Y para que ustedes, los que están usando el modelo SOAR, ustedes van a obtener más confianza en el desarrollar, en cómo preparar los reclamos por discapacidad para individuos con lesiones cerebrales, incluyendo obtener la documentación médica y funcional necesaria para comprender eh, el listado de discapacidades oficial de la Seguridad Social para cumplir los criterios de la Seguridad Social para demostrar que un individuo tiene una lesión cerebral. Hoy tenemos la fortuna de tener a expertos de organizaciones nacionales. Tenemos a Judy Detmer, que es directora de Asistencia Técnica y Proyectos Especiales de la Asociación Nacional de Administradores de Programas de Lesiones Cerebrales del estatales. También a Caitlin Sinovic, que es una directora asistente del Centro de Ayuda Médica del Centro Nacional de Ayuda para el Concilio de Personas sin Vivienda, y también Byron Kish, director de servicios de beneficio por discapacidad, y tenemos la mucha fortuna de tener a, a beneficiarios de SOAR que han trabajado con el programa de Eastern Seals Colorado para obtener beneficios para Richard, que él es uno de los beneficiarios y vamos a tener también tiempo para preguntas y respuestas. Lamentamos que no podremos responder todas las preguntas que tengan, pero estaremos respondiendo a preguntas durante el transcurso del webinario y usted podrá dirigirle sus preguntas también a los miembros del Consejo de Asistencia Técnica. Debido a que tenemos mucho contenido que queremos cubrir en esta hora, vamos a empezar con Judy, que nos va a dar el fundamento de temas de lesiones cerebrales y los datos que usted necesita conocer de este aspecto.
Muchas gracias, Pam. Me siento muy complacida de estar aquí con ustedes y me entusiasma ver el interés en este tema. Sé que algunos de ustedes tienen algún familiaridad con este fondo y las lesiones cerebrales, otros tal vez no lo tienen. Vamos a tener un poquito de introducción de qué es una lesión cerebral para que todos estemos partiendo del mismo punto. En primer lugar, yo soy parte de la Asociación Nacional de Administradores de Programas de Lesiones Cerebrales. Somos una organización sin fines de lucro que ayuda a los estados y a sus asociados a desarrollar la capacidad para servir a personas que tienen lesiones cerebrales y a sus familiares. Si usted no conoce mucho acerca de nuestra organización, cuyas siglas son NASHA, puede averiguar más sobre nosotros en nuestra página web. Nuestra página web tiene recursos e información de lo que hacemos. Ofrecemos capacitación y desarrollo profesional. También una gran parte de nuestro enfoque es asegurar que las personas se conecten unas con otras. Así que si usted no sabe quién es, qué programa de lesiones cerebrales hay en su estado y quiere saber quiénes lo manejan, por favor comuníquese con nosotros y hallará que tenemos una lista completa de quiénes están en qué estado y para que usted se pueda conectar. También seguimos las tendencias estatales y nacionales entre nuestra membresía y la última función que cumplimos es que hacemos defensoría para obtener financiamiento del gobierno federal. Pongámonos a nivel aquí. Las personas escuchan el término lesión cerebral traumática y creen que eso es lo que es una lesión cerebral, pero en realidad una lesión cerebral adquirida es un término más amplio que incluye tanto asuntos hereditarios, congénitos, degenerativos, y no, o una lesión cerebral, perdón, que no es hereditaria, ni congénita, ni degenerativa, ni inducida por trauma de nacimiento y que ocurre internamente. Por ejemplo, la falta de oxígeno, un derrame, cuando usted trabaja con alguien que tiene una lesión cerebral, no piense únicamente en aquellos que han recibido un golpe externo a la cabeza. Eso también puede ser una causa interna como falta de oxígeno o un derrame cerebral. Como dije, el término lesión cerebral abarca los dos aspectos. Algunos de los síntomas inmediatos que vemos luego de una lesión cerebral, si son suficientemente graves, veremos, por ejemplo, veremos un coma. La pérdida del conocimiento es un síntoma. eh, la pérdida del conocimiento también es un eh, síntoma que puede ocurrir después de una lesión cerebral, pero no es obligatorio que ocurra. Eh, Sencillamente hay que tener un estado mental alterado, que es una contusión. Y, y otros síntomas físicos son jaquecas, mareos, visión borrosa, pérdida de coordinación o de equilibrio, hemiparesis. Y en términos de las funciones cognitivas, frecuentemente hay confusión, pérdida de memoria, dificultades para comunicarse. Y también vemos problemas en cuanto a conducta, vemos agitación. Ahora, estos síntomas son inmediatos y pueden persistir, sin embargo, pueden persistir a largo plazo. Cuando vemos los síntomas a largo plazo, vemos muchos de los mismos síntomas como dolor de cabeza, sensibilidad a la luz o al ruido, y así sucesivamente después de una lesión cerebral. La lesión cerebral se considera como una enfermedad crónica, así que vemos a personas que viven con estas condiciones mucho después del incidente de lesión cerebral. Eh, la- la mi- el mareo, visión borrosa, pérdida de coordinación y equilibrio, mi paresis también. En términos de funciones cognitivas, vamos a hablar más de esto al seguir avanzando con la presentación. Las personas con lesiones cerebrales tienen dificultades para poner atención, tienen pérdida de la memoria corto plazo, pierden las funciones ejecutivas, tienen dificultades para comunicarse, tanto comprender lo que se les dice y expresar lo que necesitan decir. Y en términos de su conducta, a largo plazo podemos ver a personas con depresión o con un estado de ánimo deprimido. Y también problemas con regular las emociones. Y algo que queremos decir es que no todas las personas que tiene una lesión cerebral va a presentar todos estos síntomas. Los individuos son muy únicos en cómo expresan sus lesiones cerebrales. El cerebro es muy complejo y como dije,
y varía según cada persona, así que no podemos pensar que si esta persona tiene una lesión cerebral porque no presenta esto o aquello. Cada persona es única y estos factores pueden deberse depende de la zona en donde se afectó, la zona del cerebro afectada, el mecanismo de la lesión, también los antecedentes de vida y otras condiciones de salud. También la recuperación varía según el mecanismo de la lesión, la pérdida del conocimiento, la duración de la amnesia, el tratamiento que recibieron al momento de la lesión. También hay determinantes sociales que pueden ser un factor y también el acceso a los servicios de salud y recursos de recuperación. Cuando pensamos de los factores individuales que pueden impactar cómo una persona responde a una lesión cerebral, hay factores fisiológicos y factores sociales. El tipo de síntomas que se presenten y el tipo de acceso que tengan a la atención, recursos y apoyos eh, basados ya sea en su ubicación o su seguro médico o lo que tengan disponible para pagar por estos servicios. Y estos dos factores pueden impactar la capacidad de que una persona reanude o adopte una rutina diaria. Eh, la necesidad del seguro social y otros beneficios, el acceso a ellos pueden impactar toda la vida y pueden afectar eh, la vida de forma física, cognitiva o conductual y limitar la capacidad de regresar al trabajo y la capacidad de realizar actividades más complejas. Y la capacidad de compensar estos impactos o recuperar habilidades también varía según cada persona. Algunas de estas personas tienen capacidad más visible y es más fácil identificar su lesión, pero muchos resultados son invisibles y a veces la lesión cerebral puede ser como invisible y pueden manifestarse aún 6 meses después de la lesión. Y por eso muchos los síntomas relacionados con la lesión cerebral se diagnostican incorrectamente o no se atribuyen a la lesión cerebral porque hay esas lesiones invisibles o especialmente en aquellos que tienen lesiones cerebrales entre comillas leves, como la contusión. Si pueden tener varias lesiones que producen un impacto grave. ¿Cuáles son los factores de riesgo de sufrir discapacidad luego de una lesión cerebral? Hemos hablado de algunos de ellos. Algunas de las cosas que quiero resaltar es tener antecedentes de lesiones previas. Desgraciadamente, una vez que uno ha tenido una lesión cerebral, uno queda susceptible a sufrir otras. El efecto acumulativo de las lesiones cerebrales a veces causa las discapacidades a nivel de toda la vida, aunque una lesión cerebral puede ser leve. Esté atento de que si hay varias enfermedades, varias lesiones, pueden acumularse y empeorar los desafíos que una persona enfrenta. Otros factores que pueden afectar la discapacidad después de una lesión cerebral es una agresión física, abuso, lesión en la niñez. A veces las personas piensan que la niñez, las lesiones en la niñez, tú te recuperas, pero la realidad es que cuando las personas sufren lesiones en la niñez no tienen el fundamento o las lecciones aprendidas para reestructurar sus vidas y reaprender. Así que las lesiones en la niñez pueden tener un efecto devastador. Lo mismo en el otro extremo del espectro, en la edad mayor, una lesión puede causar una recuperación más lenta o menos completa. También problemas mentales existentes antes de la lesión y el trastorno por estrés postraumático también pueden afectar. Y el apoyo social y el acceso a servicios de salud también impactan la recuperación luego de una lesión cerebral. Hablamos de los determinantes sociales de la salud y quiero decir que todas las poblaciones que se mencionan aquí en esta diapositiva corren un riesgo mayor de inestabilidad de vivienda o pérdida de vivienda. Si una persona ha tenido experiencias adversas en la niñez de nivel muy alto, aquellos que han abusado o usado sustancias, aquellos que tienen dificultades con la salud mental, personas que están sin vivienda, los sobrevivientes de violencia doméstica o violencia interpersonal, las personas que están involucrados con el sistema legal, las comunidades rurales y fronterizas y los veteranos. Todos estos individuos
corren un riesgo mayor de perder su vivienda y, y sufrir una lesión cerebral. Así que vamos a hablar un poquito de los adultos. Los adultos que están sin vivienda, en términos de los datos que tenemos ahí fuera, sabemos que el 50% de los adultos que están sin vivienda han sufrido una lesión cerebral traumática. Eso es un número alto, 50%, al considerar con quién trabajamos. También existe una correlación elevada entre los síntomas de salud mental y la historia de lesiones cerebrales para los adultos que están sin vivienda, y más del 25% de los adultos que están sin vivienda han sufrido una lesión cerebral moderada o grave. Entonces, cuando pensamos en la salud mental y las lesiones cerebrales, estas cosas van juntos. Una historia de lesión cerebral está asociada con un alto riesgo de trastornos psiquiátricos, incluyendo depresión, ansiedad y PTSD. Hasta el 77% de los individuos con una lesión cerebral traumática va a recibir un diagnóstico psiquiátrico en el primer año después de la lesión, y eso puede seguir en toda la vida. TBI está asociado también con el consumo de alcohol actual y también la severidad de los síntomas psiquiátricos. Entonces, si alguien tiene mucho consumo de alcohol, las condiciones las cuestiones psiquiátricas son más altas. Algo que quiero destacar aquí es que el suicidio y las lesiones cerebrales son una preocupación. La gente con una historia de TBI de cualquier severidad son 2 a 4 veces más probables que puedan haber tenido un intento de suicidio o una muerte de suicidio. Y pensábamos que era durante el periodo de acostumbrarse a tener una lesión cerebral en los primeros momentos, y pensábamos que la ideación de suicidio bajaba después. Y puede ser cierto, hay un periodo de acostumbrarse, pero también hay algunos estudios que muestran que esto puede durar unos 15 años después, así que no es inmediatamente después de la lesión cerebral, es algo que hay que prestar atención por más tiempo. Y las lesiones cerebrales son asociadas con peores resultados de la salud, más utilización de cuidado médico para la salud mental y menos calidad de vida. Los veteranos también es otra población donde hay que tener cuidado, hay que prestar atención. Con los conflictos recientes, escuchamos que la lesión cerebral era algo que se consideraba como la peor síntoma de los que estaban en Irak, pero si miramos los datos nuevos, no es un nuevo fenómeno para los veteranos tener problemas con lesiones cerebrales, y muchos de los hombres, los veteranos hombres de más de 50 años tienen una historia de ese tipo de lesión. Hemos escuchado el término shell shocked, que en español sería síndrome de estrés postraumático, y esto es otro signo. Durante momentos pacíficos, más de 7,000 son admitidos a hospitales de veteranos. 80% de las lesiones cerebrales desde el 11 de septiembre no han tenido que ver con combate. No es cierto que siempre está relacionado con cuestiones de combate. Y esto tiene que ver con la conducta arriesgada que muchas veces los veteranos sufren o que participan en ese tipo de conducta. Hay que prestar atención a esta cuestión. Y también dentro de los veteranos puede haber varias consecuencias que surgen después de una lesión traumática. También TPT, depresión, pensamientos de suicidio, mm, problemas cognitivos y también dolor crónico como resultado de una lesión cerebral. Hablamos de la seguridad de vivienda. Quiero mencionar algunas cosas aquí. Si pensamos en las personas que estamos identificando como personas que tienen lesiones cerebrales, 43% de personas que respondieron mencionaron una historia de estas lesiones, con la primera lesión a la edad de 15 años. También vemos
resultados eh, para las personas que sufrieron su primera lesión a 15 años. Entonces, si saben que hay alguien que tiene una historial de tener lesión cerebral, es otro factor donde hay que tener prestar atención. Los individuos con lesiones traumáticas suelen estar sin hogar a una edad más joven y tienen dificultades con las actividades diarias. Y 51% reportaron que sufrieron su primera lesión antes de estar en situación de sin hogarismo. A veces vemos a personas que sufren lesiones cerebrales porque hay factores de riesgo. Cuando pensamos en la violencia con una pareja íntima, los números son muy altos. De cada 3 mujeres va a sufrir una violencia con una pareja íntima en su vida. Vamos a hablar pronto de personas que han sufrido lesiones cerebrales. Centro de Enfermedades estima que por lo menos hay 158,000 muertes relacionadas a estas lesiones en Estados Unidos cada año. Bueno, muertes, hospitalizaciones o visitas a la sala de urgencia. También las tasas de las mujeres con esta lesión que se ven en la sala de emergencia son mujeres que también ha sufrido una lesión cerebral. Muchas veces es por un golpe a la cabeza o estrangulación. Yo hablé de lesiones traumáticas y no traumáticas. Estrangulación puede culminar en una lesión no traumática por la falta de oxígeno al cerebro. Y a veces la gente que sufre estrangulación se cae porque no tienen oxígeno y entonces pueden sufrir una lesión cerebral. Es una población muy vulnerable. Otra cosa que sabemos es que solamente 34% de las personas que son lastimadas en una pareja reciben cuidado por sus lesiones. Así que cuando pensamos en la elegibilidad para los beneficios, no podemos depender de los registros médicos solamente porque muchas personas no procuran esa ayuda médica. Es una población específicamente que no la procura. Respecto a las lesiones cerebrales y los sistemas legales, otra vez, los números pueden variar según el contexto o el ambiente, pero un análisis determinó que hay como 60% que participa en el sistema legal, apoya la historia de las lesiones cerebrales y si hablamos de la población en general son 8,5%, así que es un número muy grande respecto a la población general. Hablando de menores, estos datos muestran que hay 30% de los delincuentes menores que han sufrido una lesión cerebral anteriormente. Si hay un delincuente que es menor de edad, luego se hacen también delincuentes que son adultos, así que hay que prestarles atención cuando son menores para intentar conseguirles la ayuda que necesitan. En un estudio en Colorado, delincuentes que eran mujeres tenían una tasa de 97%, así que cada mujer que fue entrevistada en este ambiente, y esto también está presente en otros estudios, muchas veces estas lesiones están relacionadas con violencia con una pareja. ¿Por qué hablamos tanto de las lesiones cerebrales y la salud del comportamiento? Bueno, muchas veces las lesiones cerebrales no son diagnosticadas y muchas veces son comunes y sin diagnóstico y también a la vez con problemas de salud mental o consumo de sustancias. A veces es fácil no entender o no comprenderlos, pero si entendemos que alguien ha tenido una lesión cerebral, podemos modificar nuestra estrategia o el tratamiento para que estemos informados, para proporcionar los apoyos necesarios para que estas personas tengan éxito no importa, a pesar del sistema. Pero primero hay que entender que tuvieron una lesión cerebral para poder hacerlo. Así que vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer este tipo de análisis más tarde. No voy a hablar de cada uno de estos recursos, pero quería incluirlos. Mencioné el guía del Estado.
Si están buscando las personas en sus estados que trabajan en este campo, por favor vean esta guía. Van a encontrar las personas que pueden contactar. También hay muchas cosas relacionadas con las lesiones cerebrales traumáticas y los trastornos de consumo de sustancias, así que puede ser útil si quieren aprender más, si están trabajando con personas que tienen lesiones cerebrales. Les animo a mirar el sitio web para explorar los recursos. Todos se pueden encontrar en nashia.org. Si quieren hacerse miembro, por favor hagan clic en este código y nos encantaría incluirlos a ustedes como miembros. Si tienen preguntas, no duden en contactarnos. Tienen mi correo en las diapositivas, pero es info@nasha.org y estamos más de contentos de ayudar como podamos. Dicho esto, voy a pasar la palabra a mi colega Caitlin Senwick. Y Caitlin va a hablar un poco más en detalle sobre las lesiones cerebrales como relacionan con la población SOR. Gracias, Judy. Es un gusto estar aquí. Gracias por crear este marco para entender las lesiones cerebrales desde una perspectiva general. Ahora vamos a hablar en detalle sobre cómo es esto dentro del proceso SOR y cómo podemos reaccionar o responder para identificar lesiones cerebrales. Como se mencionó al inicio, estoy con el Consejo Nacional para Salud Médico para los que no tienen hogar y estamos trabajando en el nexo de sinogarismo y cuidado médico. Así que como Judy mencionó, hay muchas poblaciones que tienen más riesgo de tener una historia de lesiones cerebrales. Ella también mencionó que muchas de estas personas no han tenido diagnóstico o no han sido tratados de manera significativa. Aquí podemos ver que 42% por ciento de las personas que indicaron que tuvieron una lesión cerebral no procuraron atención médica. A veces es porque no tenían acceso al cuidado antes de que sucediera la lesión y muchas veces la gente no reconoce que ha sufrido una lesión. Sobre todo es una concusión o algo así. Entonces, como mencionó Judy otra vez, cuando ella estaba describiendo los síntomas que sufre la gente, queremos entender realmente qué es esa historia de la lesión cerebral, porque afecta la cognición, su conducta, su comportamiento emocional, su desempeño en muchas maneras, muy posiblemente durante toda la vida. Y a veces es sutil y difícil de identificar cuando suceden esas cosas, cuando tiene que ver con regular las emociones. Entonces, si podemos hablar un poco de esa historia a través de diferentes análisis y pruebas, nos puede ayudar a entender la persona mejor. Entonces, muchas veces cuando hacemos screening, análisis, si vamos a preguntar a la gente en la población general, ¿tienes una lesión cerebral? La gente va a decir no, pero si preguntan por síntomas específicas, pueden decir que sí, pero tal vez no saben por qué estas cosas están sucediendo. Cuando alguien tiene una lesión cerebral, pueden notar que hay ciertas cosas afectando su cotidiano, pero tal vez no entienden completamente. Así que como para reaccionar a ciertas situaciones, responder cuando están estresados, haciendo cambios, anticipando futuros problemas, cosas que no aparecen inmediatamente y que pueden ser más difíciles de identificar fuera del ambiente de una clínica. Lo bueno de una lesión cerebral y cómo responder, hay muchos apoyos y estrategias que se puede usar para compensar los problemas en la cognición de uno que una persona puede estar sufriendo. Muchas estrategias son muy útiles, básicas, cosas que tal vez estamos haciendo todos los días para manejar la rutina diaria, que no requieren mucha tecnología, pero sí tenemos que saber que hay que usarlos y tenemos que saber qué son los síntomas. Para poder usar las estrategias apropiadas para cada persona. Algunas de las cosas que tenemos aquí son, por ejemplo, escribir materiales, dar un documento, ayudarles a las personas a usar un calendario. Esas cosas pueden ser muy útiles, pero tenemos que poder identificar que la persona necesita sus estrategias para ayudarles de manera eficaz.
Recomendamos que usted use una herramienta válida para evaluar las lesiones cerebrales. Así que hacer una pregunta de que tienes antecedentes de lesiones cerebrales, eso es como grosero, pero hay herramientas que sirven para preguntar si hay lesión cerebral, para identificar los diferentes tipos de lesión cerebral que una persona puede tener y las cosas a su alrededor, tales como la gravedad y potencialmente cuántas veces ha sucedido, si son lesiones repetidas, a qué edad ocurrieron. Todos estos factores de riesgo que mencionó Judy son cosas que se evalúan a través de estas herramientas. Esto probablemente no es una lista completa de todas las herramientas disponibles, pero esta es una de las principales que usted puede adaptar. Cuando usted reciba las diapositivas, usted podrá hacer clic en el enlace y obtener la información directamente de ellos, que la tabla de herramientas de evaluación que le ayuda a hablar. Vamos a hablar de esto también más adelante, pero le recomendamos que use una herramienta validada. El hecho de que estas son buenas porque han sido validadas con muchas de las poblaciones, así que personas que han estado en la cárcel o tienen antecedentes de falta de vivienda, abuso de sustancia, todos estos individuos han pasado por estas herramientas de evaluación y sabemos que han sido útiles. Además de la evaluación por antecedentes toda la vida, eh, también tiene que preguntarse si estas cosas le han sucedido a un individuo en particular. Por ejemplo, la herramienta de OSU pregunta si ha tenido lesiones antes de los 15 años, cuánto fue la pérdida de conciencia de cada una de las lesiones. Eso obtiene información de antecedentes, así que sabemos qué le ha pasado a esta persona anteriormente. Pero también necesitamos evaluar la discapacidad o los síntomas que la acompañan. Y la respuesta de cada persona o respuestas van a ser diferentes a la lesión cerebral. No podemos pensar de que solo porque una persona ha tenido una lesión cerebral va a tener problemas por ejemplo, de memoria. No podemos asumir que alguien que ha tenido una lesión cerebral va a tener dificultades para regular sus emociones. Cada caso será diferente según la parte del cerebro que fue afectada por el cerebro, qué servicios recibieron después. Así que hacer preguntas en cuanto a los síntomas y las discapacidades, cosas que se han experimentado debido a una lesión cerebral, es muy útil. Y eso nos ayuda a comprender dónde está experimentando esta persona dificultades en su vida cotidiana. También es útil para comprender qué acomodaciones o adaptaciones ya se han hecho para sus propias vidas. Muchas personas se dan cuenta que tienen problemas de memoria y desarrollan estrategias que le ayudan a sobrellevar esos problemas de memoria. Y es útil saberlo en cuanto a sus adaptaciones, pero también ayuda al desarrollo de estrategias que puedan ayudarles y les ayuda también a ser defensoría por sí mismos. Y también como proveedores, esto nos ayuda, como proveedores de SOAR, esto nos ayuda a identificar que las lesiones cerebrales pueden impactar su capacidad de desempeñar un trabajo y por lo ello necesitan beneficios para ello. Por eso, en cuanto a la evaluación de las discapacidades, queremos evaluarlas para ver si califican para beneficios. Y tenemos un enfoque, un planteamiento que va por etapas. La primera etapa es el autoinforme y la segunda una evaluación neurofisiológica y un examen. El autoinforme es algo que cualquier persona puede hacer. Muchas de las lesiones cerebrales que mencionamos antes cualquier persona que puede interactuar con la persona, puede ser un gestor de caso o un proveedor de SOAR, cualquier persona en la comunidad, a cualquier persona capacitada para usar la herramienta puede usarla para hacer una evaluación. No, esto no es equivale a un diagnóstico, esto es para obtener información de antecedentes que ayuda a generar las referencias que usted necesita para realizar un diagnóstico. Es importante saber que las personas con lesiones cerebrales tienen una menor conciencia de su vida, así que tal vez ellos no se dan cuenta de cuáles son sus desafíos o solo pueden percibir ciertos desafíos. Muchas de las personas se dan cuenta cuando se han impactado su memoria, por ejemplo, pero no se dan cuenta de que su regulación emocional o sus habilidades para comunicarse o para relacionarse interpersonalmente se ven afectadas también.
Por ejemplo, usted podría observar cosas de forma diferente de la cual una persona la informa, pero queremos empezar con ese autoinforme. Esto está centrado en la persona y ayuda a identificar cuáles son las prioridades y los desafíos de la persona y nos ayuda a identificar también avenidas adicionales que las que hay que referirlos para las evaluaciones que hay que hacer. Como mencionamos, las personas pueden generar sus propias estrategias para pasar por sus vidas, así que este autoinforme ayuda y mucha gente desarrolla, cuando desarrollan ciertas estrategias, eso es una pista, un indicio de que algo les está pasando y que posiblemente tienen una lesión cerebral. Creo que adelante. La evaluación neuropsicológica es el siguiente nivel y esto nos ayuda a identificar más las discapacidades y las estrategias que pueden ser útiles. Es- ¿Cuál es una lesión cerebral? Que es quizá un problema de salud mental? Esto nos ayuda a determinarlo de forma más precisa. Aquí hay un par de herramientas que podríamos considerar el uso, pero necesitará alguien con autorizado para usarlas, para usar estas herramientas, para, pero puede usarlas en lugar de esperar por una evaluación formal. Y estos son diferentes tipos de discapacidades que la persona puede estar eh, pasando. La evaluación neuropsicológica es la forma más rigurosa de evaluación y ustedes la han usado eh, y esta es la norma para acceder al diagnóstico de lesiones cerebrales y evaluar su impacto cognitivo. Eh, lo malo es que para estas evaluaciones es que puede tener lista de espera muy largas, obtener un proveedor o conseguir la aprobación del seguro médico. Así que asegúrese de eso puede usarse, pero tal vez puede buscar otras avenidas para buscar el diagnóstico, la información, una vista profunda de cómo se afecta la función cognitiva. Sí, que lo que voy a decir ahora a continuación, y solamente voy a pasar por encima porque quiero que tengan cierto contexto, de cuál es el listado de condiciones de la seguridad social que hablan de la seguridad de la lesión cerebral. Estos listados aparecen bajo la categoría neurológica. La lesión cerebral es parte de las condiciones neurológicas. Y una de las cosas que quiero señalar es que con estos listados de condiciones estamos buscando limitaciones en la parte física y la función mental, no solamente la parte física. Así que para una lesión cerebral traumática que mencionó Judy, eso ocurrió pues, de un golpe externo al cerebro, a la cabeza. Lo que estamos buscando es una desorganización de la función motora en dos extremidades que resulta en una limitación extrema en la capacidad de pararse, de luego estar sentado, el equilibrio al estar parado o caminar, o el uso de las extremidades superiores que persista por 3 meses consecutivos. O, por otro lado, una limitación muy marcada en la función física y en una de las áreas siguientes de función mental, que persiste por lo menos 3 meses después de la lesión. Así que la lesión cerebral puede manifestarse solo en la parte física que una o dos extremidades. Por ejemplo, yo estaba trabajando con un individuo que tuvo un derrame y su equilibrio está muy impactado. Él no tiene equilibrio, no puede usar actividades, pero ha perdido muchas funciones de las manos. eh, pero él esperamos califique para recibir ingresos adicionales por lesión cerebral porque cumple con esa función de desorganización de la función motora. No tiene problemas en sus funciones cognitivas, pero la segunda es mucho más común. Las limitaciones marcadas, especialmente lo que verán en los programas SOAR, que las limitaciones en la función física y la función mental. Nuevamente, no voy a leer todos estos porque estos son más como referencia. Eh,
la desorganización de función motora en dos extremidades, que pueden ser dos extremidades superiores, inferiores o una combinación de ambas. Y esto incluye los dedos, muñecas. Las extremaciones limitadas significa que uno no se puede parar, luego estar sentado, mantener el equilibrio al estar parado. O una falta de función motora. Y también una limitación marcada en el funcionamiento físico significa que debido a las señales y síntomas del trastorno neurológico, tienen limitaciones graves en la capacidad de iniciar, mantener o finalizar actividades físicas relacionadas con el trabajo. Eso es un poquito más amplia, tiene que ver con el dolor crónico, fatiga crónica, cosas que dicen algo que le impide mantener sus condiciones de trabajo. Las funciones físicas también es una categoría más amplia. Habla de las funciones motoras específicas, habla de las extremidades, pero puede incluir otras funciones que impactan la función motora, como la visión, la respiración, la incapacidad de tragar. Este es muy importante notarla porque muchas personas que han experimentado una lesión traumática cerebral experimentan estas dificultades y muchas de estas no se identifican o se diagnostican mal, especialmente con las poblaciones de bajo ingreso que eh, no tienen buen acceso a servicios de visión y también hay descuido o la persona está menos atenta a que se ha visto afectada su visión. Es importante evaluar su visión porque eso hay que ver si eso tiene un impacto grande en su forma de conducirse, de trabajar y no todas estas dificultades de la visión pueden corregirse con facilidad. Así que eso es muy importante, especialmente cuando estamos viendo una lesión cerebral. La función física también, aparte de las funciones mentales y físicas, eh, es, es muy importante examinar las diferentes limitaciones junto con las limitaciones cognitivas. Y nuevamente, al ver cómo se combinan estas cosas, por ejemplo, en la parte cognitiva, comprender, recordar o aplicar información, esto es muy importante. No solo recordarlo, sino usar la información. ¿No? Muchas personas pueden recordar hacer algo en un entorno muy familiar, pero si lo ponen en un nuevo entorno, entonces ya no saben cómo adaptar la información que tienen. Alguien tiene que ayudarlos a hacer eso. También en la interacción con otras personas se refiere a la capacidad de una persona que cómo relacionarse y trabajar con otras personas, o leer el lenguaje corporal, interpretarlo, todas esas diferentes cosas pueden verse afectadas por una lesión cerebral. Y ese es un síntoma común que las personas impacta su forma de trabajar. Por ejemplo, mantener el paso, mantener el ritmo, eso es muy importante también verlo, pero quiero señalar nuevamente que una de las diferencias principales en mi experiencia principal es que la función física tiene que ir junto con las limitaciones mentales. Hay muchas personas con lesiones cerebrales que la parte de cognitiva mental es lo que se ve más impactado. El cerebro es donde pensamos. Así que las personas tendrán problemas cognitivos graves, pero limitaciones físicas leves. Y eso puede ser difícil navegarlo. Y por eso es que hacer algunas de estas evaluaciones puede ser bien útil para identificar algunos de estos problemas. Así que, ¿cómo se identifica esto con SOAR? Bien, las preguntas, algunos ya han preguntado de personas que han tenido, pacientes que han tenido problemas de lesión cerebral junto con otros significados. Como dijo Judy, muchas veces las lesiones cerebrales no se documentan, no se diagnostican, no se identifican por una variedad de razones. Hay personas que no tienen acceso a la atención, no pueden buscarlo. Históricamente, las lesiones cerebrales y las contusiones, las conmociones mentales no se documentan, las personas no buscan tratamiento, la sintomatología puede ser diferente. Hemos avanzado mucho en nuestros servicios de salud mental, pero hay muchas personas que históricamente sufrieron una lesión mental hace 10, 15 años y uno dice, te recuperarás en un par de meses y estarás bien, pero experimentan síntomas a lo más largo plazo. El campo ha cambiado, pero es posible que no esté bien documentado esto.
También hay personas que no se les identificó una lesión cerebral porque fue parte de un evento más grande. Y una persona que yo traté tenía toda clase de complicaciones físicas, cirugías, y a pesar de que fue impactado por un automóvil, nadie evaluó su cerebro para ver si tenía una lesión cerebral. Al hacer una evaluación, surgieron muchos de estos problemas. Y obviamente tenía problemas físicos, pero tenía una lesión cerebral. También hay una sobredosis, es un caso, especialmente si una persona que sufre una sobredosis y hay que revivirlo, esa es una forma de lesión cerebral que no se identifica con frecuencia. Y queremos responder y ayudar a la persona a sobrevivir ese evento, y muchas veces el enfoque después de eso es el abuso de sustancias y la reducción de daños y mantener a la persona segura, pero no necesariamente hablamos del impacto cerebral de todos estos tratamientos. Las personas no quieren ir a un hospital después de una sobredosis por el estigma. También las personas no podrían no estar atentos a que sus síntomas tienen relación con una relación cerebral. Dicen no soy bueno en la escuela o no soy bueno para hacer eso, y tal vez no se dan cuenta que lo que experimenta tiene que ver con una lesión cerebral. También puede ser que muchos de estos síntomas aparezcan mucho más adelante en un individuo. Yo trabajé con un individuo que tuvo una lesión por un accidente de automóvil, y él dice que su vida se descalabró, pero meses después no se dio cuenta de que todo lo que le estaba pasando era un resultado de una lesión cerebral, porque fue postergada luego del accidente. Pero los señales fueron tenues, leves, y las personas no hicieron la conexión, nadie hizo la conexión de que tiene que ver con el accidente. En este caso, esas cosas podrían no estar documentadas, las personas no están eh, no están documentadas. Y, Entonces, si estás trabajando con alguien que está en el proceso SOAR y quieren asegurarse de que no hay historia de lesiones cerebrales o qué es lo que hay que hacer si es que haya, estos son los pasos. Primero, hacer la evaluación para ver si hay una historia, evaluar síntomas actuales, determinar si la persona necesita más evaluaciones de otros proveedores exteriores, referirse a esos proveedores cuando se necesite, documentar los síntomas, otras informaciones que consiguen ahí, y también conectar cómo los síntomas de la salud mental y la lesión cerebral están funcionando para afectar el funcionamiento de una persona, aunque no reúnan los requisitos. Estos síntomas con salud mental puede ser el caso que puede explicar por qué no pueden volver al trabajo en ese momento. Lo dije antes, lo voy a repetir. Por favor, no pregunten a la persona así directamente, ¿has tenido una historia de lesiones cerebrales? Hay que usar las herramientas. Entonces, preguntar, por ejemplo, ¿has tenido una lesión de ese tipo? ¿Se te ha golpeado la cabeza en algún accidente de bicicleta o algo así? Esto ayuda mucho más para saber si hay una lesión cerebral, documentar los resultados de esa evaluación en sus apuntes, pero también identificar cómo se puede comunicar y compartir esa información con otros proveedores. Y una vez que lo hayan hecho, y creo que, bueno, ahí está, van a querer identificar algunos compañeros que van a poder ayudarte a hacer seguimiento con esa evaluación de la lesión cerebral. Hay una falta de conocimiento en muchas áreas de la práctica médica, así que hay que asegurarse de que el proveedor que va a trabajar con esta persona está enterado y que está dispuesto a tratarlo con una lesión cerebral. Judy mencionó lo que se puede hacer para encontrar compañeros estatales. Hay que conectarse con esos compañeros en el estado y comunidad. Te van a poder identificar una herramienta de evaluación, tal vez ya tienen uno disponible para sus miembros, y qué recursos y proveedores tal vez serían las mejores recomendaciones. Ellos van a conocer a gente con quien pueda conectarte, que pueda ayudarte a hacer el diagnóstico. No tienen que hacerlo solo.
conéctense con la Asociación Estatal de las Lesiones Cerebrales. Son asesores, quieren conectarlos con servicios, van a ayudarles a saber qué hacer después de la primera evaluación y te pueden dar también algo de capacitación. Entonces, como mencioné antes, no queremos hacer una evaluación solamente por la historia, queremos entender los síntomas que están presentes. Muy importante para su trabajo documentar lo que está afectando a la persona. Hay herramientas adicionales. Les voy a mostrar una encuesta en un momento que pueden ayudarles a identificar los síntomas que la persona está sufriendo como resultado de esa encuesta. Otra vez, esto depende de autoinformar, entonces posiblemente hay una falta de conciencia, pero las personas pueden tener una idea general de lo que pueden hacer o no pueden hacer. Por ejemplo, mi apartamento está muy desorganizado o se me están olvidando muchas citas, entonces las preguntas están escritas de manera que ayuda mucho para hablar de las cosas cotidianas que las personas pueden contestar para ayudar a identificar ciertos problemas. Si esta persona tiene una persona de apoyo, algún esposo que pueda ayudar a responder a las preguntas, también puede ser útil, sobre todo si sospechan que hay o algún problema con entender este proceso. Tal vez no es completo, pero puede ayudar para empezar este proceso. Aquí tenemos un ejemplo de la encuesta OBIS. Tiene preguntas de la encuesta y también cuando la gente usa esta herramienta reciben un documento con estrategias útiles. Son las diferentes categorías. Pueden verlas respecto a la memoria, el procesamiento de información, atención, impulsividad, cambios en las capacidades motores. Hay múltiples categorías, pero pueden empezar a entender si la persona tiene ciertas dificultades. Es un poco difícil leer esto porque está un poco borroso, pero por lo menos les da una idea. Por ejemplo, en las últimas semanas, ¿con cuánta frecuencia les ha molestado estas cosas? Por ejemplo, perder cosas importantes, llaves, documentos, etcétera. Y muchas veces las personas pueden identificarse con ciertas categorías. Byron va a hablar de eso en un momento. En esta página hay ejemplos de diferentes personas a quienes pueden referirse si hacen una encuesta y identifican que hay una historia de lesiones cerebrales que no se ha tratado y hay que tener información. Creo que muchas personas dicen automáticamente, bueno, hay una lesión cerebral, les voy a recomendar a la neurología, pero muchas veces no es el lugar más apropiado, al menos que haya sido muy reciente la lesión cerebral. Pueden recomendar que la persona vea a un médico general y esa persona tal vez puede dar un diagnóstico o puede dar otras recomendaciones y eso se consta en su registro médico, que puede ser muy importante. Pueden hacer más evaluaciones para otros síntomas y tal vez llegar a tener una recomendación de especialista. Neurología a veces es útil si la lesión es reciente o si hay un riesgo de reincidencia. Si la persona sufre mucho con el equilibrio, neurología puede ayudar para que no haya caídas. También si la persona ha tenido derrame cerebral y la persona no está bajo cuidado médico, puede hacer recomendaciones para monitorear, para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Entonces pueden ser síntomas muy específicas neurológicas. Hablamos de la psiquiatría. Y esto puede ayudar con la cognición, síntomas de salud mental y un diagnóstico formal. Puede ser muy útil para las personas cuando no está muy claro si es el compartimiento o la salud del cerebro. Neuropsiquiatría puede ser una herramienta útil. Y a veces no se trata de saber qué es la causa verdadera, sino cómo esto afecta a la persona. También cuestiones de visión pueden ser muy importantes. Muchas veces oftalmología puede ser una buena recomendación para evaluar, sobre todo para el impacto a las capacidades motores. Si la persona no tiene una recomendación para la salud del comportamiento, esto muchas veces va a ser importante, sobre todo si sufren sensaciones de
irritabilidad, enojo, de estar bajo humor, también pueden hacer evaluaciones para tener, para evaluar el funcionamiento general. La terapia ayuda con esto para completar las capacidades profesionales, por ejemplo, actividades diarias en el trabajo donde hay huecos en el funcionamiento. Muchas veces pueden desempeñar muy bien en ambientes familiares, pero tal vez no pueden transferir esas capacidades a un nuevo lugar. Entonces, una evaluación de terapia ocupacional puede ayudar mucho. No pueden dar un diagnóstico, pero sí pueden proporcionar muchos síntomas para ayudar con las actividades del trabajo. También la terapia del habla, si hay síntomas relacionados con el procesamiento del lenguaje, comunicación para expresarse, regular emociones, todo eso se puede trabajar en la terapia del habla. Y la terapia física puede ser útil si hay un problema con el funcionamiento motor, dolor crónico, fatiga, todo eso se puede evaluar e identificar de los terapeutas físicos. Otra vez, estas evaluaciones pueden ser muy importantes para identificar los déficits que tenemos que destacar en la solicitud SOAR. Nuevamente, para resumir un poco, y Byron va a tomar la palabra después. Cuando ya han hecho recomendaciones o han identificado información a través de las evaluaciones, encuestas, hay que documentar. Sobre todo si la persona no ha documentado nada todavía, va a ser más importante todavía para asegurarse de que eso exista, para que otras personas puedan verlo y ir construyendo el apoyo. Hay que conectar los hallazgos con la razón por la cual la persona no puede volver al trabajo, cómo se superponen esas cosas. Algunas explicaciones pueden proporcionarles esta información, en otros lugares tal vez van a tener que hacer un poco más de investigación y entender cómo esta lesión cerebral afecta el funcionamiento general. Si ellos han llegado con el proceso SOAR, posiblemente tienen otros problemas de conducta, comportamiento, entonces asegúrense de hablar de eso también y de hablar de todo junto. Así que voy a pasar la palabra al siguiente ponente. Gracias, Caitlin. Voy a intentar dar un resumen general sobre varias cosas. Primero quería hablar del proceso el proceso de aplicación. Como alguien que trabajó con los servicios de gerencia, soy asesor, aunque también trabajo en la dirección, la gerencia, etcétera. Pero sí trabajo con los individuos. Cuando se trata de recomendaciones, y he pensado en nuestro programa, creo que es importante estar abierto a recomendaciones de muchas fuentes. Entonces, nos gusta recibirlos electrónicamente a través de nuestra fuente, a través de help.org, pero muchas veces recibimos recomendaciones de gerentes de casos, organizaciones con quien trabajamos, individuos, por teléfono, correo electrónico y aceptamos todo. Y creo que es importante cuando estamos trabajando con individuos, sobre todo cuando hablamos de lesiones cerebrales y muchos otros problemas, como asesores SOAR, la gente llega muchas situaciones, ¿no? Tal vez no pueden escribir un correo electrónico, tal vez no saben navegar Internet. Cuando recibo estas referencias o tenemos un caso que ya aceptamos, es importante cuando seguimos a las primeras reuniones con la persona, cuando estamos poniéndolos en el sistema, ayudándolos a presentar una solicitud, queremos mover rápido. Si yo tengo un mensaje de voz, como mencioné antes, la gente puede cambiar de número, tal vez se les acaban los minutos. Entonces queremos empezar a trabajar con esas personas para volver a construir los contactos y todo. Como parte de esto, estamos mandando los recordatorios a los individuos. Richard lo va a hablar después también. Los individuos con lesiones cerebrales muchas veces tienen problemas con el horario,
cómo organizar su calendario. Si tienen un calendario, tal vez se les olvida mirarlo. Entonces nos gusta mandar recordatorios a las personas porque a veces se les olvida. También nos gusta guardar los contactos por la misma razón. Si el individuo no recuerda el número de teléfono, tal vez vamos a tener que llamar. Por ejemplo, si yo trabajé con Richard, cuando yo trabajé con Richard, él tuvo 6 números de teléfono diferentes durante ese plazo en que trabajamos juntos. Yo sé que también ha tenido otros celulares desde que dejamos de trabajar juntos. Se puede perder un celular, el celular puede romper, muchas cosas pueden suceder. Así que guardar los contactos es muy importante para estar seguros de que los individuos saben lo que estamos haciendo. Y yo siempre planifico para varias reuniones. No es que vamos a reunirnos solamente una vez. Tal vez la reunión serán 30 minutos y solamente estamos conversando. Ellos tienen una jaqueca tal vez ese día. No es un buen momento reunirnos, así que vamos a reprogramar. Tal vez yo me reúno con él o con ella 1 hora y media, pero tengo que ser flexible porque esta persona, pues tengo que ir donde esté esta persona y depende de sus síntomas. Al trabajar con los individuos, la confidencialidad es sumamente importante. Es importante, sin embargo, tener documentos de consentimiento para la liberación de información y para poder compartirla con otros proveedores, debido a que hay tantos equipos de apoyo que trabajen con un individuo puede olvidar un detalle, un gestor de caso puede llamarme y entonces si yo no tengo un descargo de responsabilidad de que me permite liberar información, no se detiene el proceso. Así que yo tengo que tener autorización para dar la información a las que necesitan. Eh, y otra cosa que vamos a ver, y vamos a hablar después de esto, es algunos de los requisitos, es los empleos previos. Voy a examinar eso porque con las lesiones cerebrales se observa un patrón en el cual un individuo, que es un adulto, por ejemplo, con lesión cerebral, ha estado trabajando, ocurre la lesión cerebral y pierde el trabajo. Muchas personas tratan de conseguir empleo, aún con lesiones cerebrales de niños, pero ese trabajo no se desempeña bien, no. Así que me gustaría tener opiniones de empleadores previos, un informe de actividades laborales, cómo se establece. Y vi una pregunta, por ejemplo, de las dificultades funcionales, cómo cumplir cómo comprobar esto. Y muchas veces con cartas de opinión se puede obtener los detalles de cada caso. Eh, Cuando hablo de esta red, de una red de apoyo, pienso en amplio. ¿Quiénes participan en la vida de este individuo? ¿Cómo le apoyan? ¿Cómo le han apoyado en el pasado? Así que obviamente los trabajadores sociales y proveedores de tratamiento son unos, pero pueden ser empleadores, pueden ser eh, consejeros de beneficios, pueden ser educadores, empleadores, proveedores de vivienda, amigos, familiares, especialmente, esas son personas que participan en esa red de apoyo y las personas se apoyan en estas personas y es bueno tener eso. Estas personas pueden ayudar a que le recuerden las citas, eh, porque a veces, como tengo varias reuniones, es difícil para mí estar eh, llamando a todas las personas con las que tengo cita, pero si la persona vive con la mamá, puedo pedirle a la mamá que ayúdale a la persona a recordar su cita. Comprender estos apoyos y cómo ayudan al individuo es importante porque afecta en el informe, en los informes de función, cartas de opinión, en todo lo demás se observa. Como por ejemplo en el caso de Richard, él tenía ayuda para manejar sus medicamentos. El proveedor mismo le organizó la caja de medicamentos, porque aún organizar la caja de medicamentos era difícil para él. Tenía individuos que le ayudaban a conseguir casa, a pagar sus cuentas. Y, había un individuo del centro de vivienda, de vida independiente que le ayudaba a vivir. Podrían tener personas que vienen a su casa como parte de un programa de apoyo. Es muy común tener personas, clientes en los cuales sus familias les ayudan con sus actividades diarias. Y cuando pienso en la evidencia, estoy pensando en, mamá, ¿puedes tomarle una foto a la habitación de esta persona para que pueda mostrarle a la seguridad social cómo
cómo esta persona trata de gestionar su propia vida, pero también tiene una opinión de otras formas de apoyar al individuo. Y luego, en cuanto a estas opiniones, hablando de papá, mamá, amigos, familiares, me gusta, prefiero fuentes objetivas primero, así que yo las divido en tres categorías: trabajo, educación, tratamiento. Esas son tres categorías amplias que yo uso primordialmente para obtener una opinión. En el formulario SCA 3033, uso eso con los empleadores, las personas que eh, les ayudan con las adaptaciones especiales. Eso da un porcentaje particular de cómo, cómo se divide el ingreso de la persona. Tal vez la persona recibe $600 al mes, la persona no lo considera como la actividad laboral lucrativa, pero yo lo hago porque puedo hablar, al ver todo lo que la persona está haciendo. Eso muestra que tal vez esos $600 quedan solo en 300 porque tiene que pagar por esto y por aquello, y eso entonces no está teniendo una actividad laboral lucrativa eficaz. Eh, y aquí es por eso que la red de apoyo puede ayudar mucho. Para rehablar nuevamente del listado de condiciones, desde mi perspectiva, qué categorías estamos examinando, yo voy a romper la regla que hablamos de este listado alguien lo observó ya, que, que más de una cosa se puede usar para identificar una lesión cerebral traumática, porque aunque la parte B menciona una limitación marcada en la función física y en la salud mental, hay muchas áreas hay personas con lesiones cerebrales que no pueden no tienen una limitación marcada. ¿Quiere decir que eso no cumple con la limitación? No, no, eso no es lo que significa. Muchas de las eh, personas con limitaciones cerebrales tienen una condición mental que está pasando. Este criterio B tiene cuatro áreas de función. Si tiene una limitación marcada en una, pero leve en otra, va a cumplir con el categoría B. Tenemos en el nivel inicial, tenemos un examen médico si voy en varias condiciones de salud mental. Estas están tan vinculadas que usualmente no es obstáculo obtener la aprobación para una persona, aun si la persona dice que típicamente no cumple con el listado. No podemos decir que la persona es igual que el listado, pero si tiene dos limitaciones marcadas en esta área, pero sin limitaciones físicas, eso debiera causar una discapacidad tan importante en una persona que eso hace que se determine que tiene una discapacidad, porque tiene una reducción en su función, eh, en su capacidad de función mental. Yo típicamente no tengo dificultades para que la persona se determine que tiene una limitación marcada, porque si tiene una limitación marcada de su función física, eso es bastante importante. Y eso puede abrir también el marco para que califiquen otros elementos listados. Cuando hablamos de los funcionamientos físicos, solamente las personas pueden identificarlas bien. Uno puede ver el enlace. Si usted sigue el enlace aquí de 11.00 D1 o D2, eso habla de lo que son las lesiones. Y eso vimos una diapositiva, eso se entiende bien. Pero la salud mental es un área en la cual mis defensores, mis programas y otras personas a las cuales ayudo, ahí es como un muro y es un poquito más difícil de evaluarlo. Es mucho más subjetivo. Voy a ver cada una de estas áreas y mencionar qué es lo que es una lesión cerebral para ahorrar tiempo en, en adaptarse a los cambios. Algunas cosas ya se han mencionado. En términos de los síntomas, eh, adaptarse a los cambios. Eso puede incluir pasar de un lugar seguro, un espacio callado, que tiene una o dos personas de confianza, a ir a una situación social como un restaurante. Ah, estoy trabajando con Richard estaba trabajando con Richard y tal vez hay otro cliente que estaba trabajando. Él iba a un restaurante y casi entra en una pelea con otra persona porque está en un entorno diferente. Él está más alterado, se siente bajo estrés, ansioso, responde responde pobremente, no se puede adaptar bien.
muchas veces con las personas con lesiones cerebrales luchan con la adaptación. Las personas si se enfocan en un cambio de ubicación, cuando van de un lugar seguro a un lugar que no conoce, cómo cambia su estado de ánimo, cómo logran ajustarse, cómo logran cambiar su actitud, su, y si tiene medicamentos. Como dije con Richard, él recibía ayuda para manejar sus medicamentos. Mucha gente la recibe. Cuando tienes lesiones cerebrales o autismo, puede haber familiares que ayudan a gestionar los medicamentos y al individuo en sí, para que comprendan cómo ordenar sus cosas, cómo usar Google Maps para ir de punto A a punto B a punto C. Pueden conducir un automóvil. Pues se pierden, se extravían. Si saben usar modos de transporte, pueden gestionar su programa. Tal vez se le olvida una cita, finanzas, impulsos, cosas así. Aún si no se tiene si no se cumple exactamente con un elemento del listado, si no puede manejar su calendario y no asiste a citas con su terapista, o tal vez se puede mostrar las citas que se ha perdido una misma, la opinión que una persona ha tenido. Si falta el trabajo más de 2 veces al trabajo, pierde el trabajo. Eso en general, eso es lo que pasa en la industria, y la seguridad social lo reconoce así. Se pierde 2 días de trabajo por mes, y son ausencias con excusa. Si pierden más de 2 días de trabajo, es una receta para que te despidan y no tener una actividad lucrativa sostenida. Igual el transporte, si no puedes ir de punto A a punto B, vas a llegar tarde, no vas a llegar al trabajo. Realmente, ¿cómo puedes trabajar en un lugar si no puedes llegar al lugar? No puedes manejar tus medicaciones. eh, eh, Esas son tal vez otra de esas condiciones de comorbilidad, como depresión o estrés traumático. eh, Cambios de estado de ánimo que producen ira o depresión. Eso le impide a uno trabajar. Yo llevo estas hilos y los sigo para ver el resultado. Aún con solo adaptarme si la persona puede adaptarse, tal vez no pueda mantener un trabajo, una actividad lucrativa sostenida. Y la interacción con otras, muchas de estas cosas afectan. En la interacción con otros tenemos la autogestión, cambios de estado de ánimo, problemas de ira, eh, el proceso retardado en las situaciones sociales, que no puede seguir una conversación porque reacciona tarde, o seguir el tren de pensamiento, o también la pérdida de relaciones. Cuando estoy viendo la interacción con otros, un área que veo en particular es los miembros de la familia. La seguridad social divide las personas en supervisores, compañeros de trabajo y los demás. Y los familiares se considera como supervisores. Si pierde la relación con los familiares, es como que ha perdido contacto con sus supervisores, porque estos son los grupos que van a soportar la mayor parte del mal comportamiento del individuo. Mi familia perdona muchas cosas si no llegó a tiempo. Un supervisor puede perdonar algunas cosas si uno llega, pero si uno malogra las relaciones personales, probablemente estamos malogrando las relaciones laborales también. En el caso de Richard, podíamos ver que nada de esto es tan difícil de entender. Los problemas de memoria eh, le impiden recordar las cosas. Si no te puedes concentrar, no puedes persistir, y no puedes trabajar bien. Aplicar la información, eso implica el razonamiento, los juicios. eh, entonces hay que ayudar a la persona, hay que hacerle preguntas más sencillas para que entienda. eh, y eso pues le demuestra a la seguridad social por qué está discapacitada. Richard aquí él va a abrir su micrófono y vamos a conversar con él un poquito más para comprender las cosas desde su perspectiva. Empecé a trabajar con Richard en el 2020, así que he estado trabajando como 5 años. Así que, Richard, ¿cómo te va hoy? Hoy no estoy mal, no estoy mal. Sí, te escuchamos bien. ¿Puedes decirnos un poquito de tu historia? Sí, cuando era más joven.
tenía muchos amigos, muchas amistades, me llevaba bien con la gente, pero sufrí una caída de como 1,5 metros o 2 metros y caí contra el pavimento con la cabeza y, y, y eso pues, hizo que mi mundo se desmoronara. Yo salí del jardín de infancia a primer grado después de 2 semanas de esa clase y luego se me consideró de pasar de primer grado a segundo grado a tercero por y eso fue antes de tu lesión cerebral. Te iba bien en la escuela, ¿verdad? Sí, eso fue antes. Eso fue antes de mi caída. Y después de tu lesión cerebral, perdiste el conocimiento o algo así. Sí. Así que yo estuve como fuera como por un mes. Estuve y todo. No, no recuerdo nada de ese periodo. Solo recuerdo por lo que se me han dicho. Y, Y luego empezaron a decir que yo era raro y la gente decía que yo no tomaba buenas decisiones. Entonces yo empecé a aislarme y empecé a sufrir otras cosas como la depresión, sí, depresión y dolor de cabeza. Los ojos ya no funcionaban bien. Empecé a tener tuve que empezar a usar lentes. Hay muchas cosas que sucedieron. ¿Has tenido otras lesiones cerebrales desde ese incidente? Sí, hasta la fecha son como 15 conmociones cerebrales o conmociones cerebrales menos severas en que no perdí la conciencia o no me dormí. Y otras situaciones en que me despierto y no recuerdo mucho después. Ha habido caídas. Cuando tenía 19, me caí de una escalera de trabajo. Cuando tenía 21 años, me caí por las escaleras. En la casa, cuando tenía 17, tuve otra conmoción cerebral por caerme del mostrador en la casa y se me golpeó la parte trasera de la cabeza. Y ha afectado a mi esposa mucho. Yo sé que la gente en mi vida, pues yo he tenido novia, pero es casi toda, o sea, es casi esa relación que he tenido en mi vida. ¿Y usted intentó pedir beneficios de discapacidad antes de que yo le ayudara? Sí, creo que tenía entre 20 y 23 años, algo así. Y iba a preguntarse cómo te fue con este proceso. No, no me fue muy bien. Tenía abogado, él viajó de otro estado y pues casi no hablaba y ella me llamó al día antes del día en que yo tuviera que comparecer en la sala del tribunal y yo fui.
El juez básicamente habló él solo y la abogada me dijo que tenía como 50% de probabilidad y ella dijo que al juez no le gustó que yo bajara la cabeza tanto. Y cuando estoy en una situación con mucha presión, me descompongo un poco. No sé cómo explicar, pero no soy muy bueno en contextos sociales. ¿Qué, cómo ha sido distinto cuando empezamos a trabajar juntos contigo? Yo tuve una persona que manejaba mi caso, Victoria. Ella casi hizo todo. Y luego trabajé contigo y eso fue para el SSI, discapacidad. Y tú mantenías buena comunicación. Nosotros manteníamos comunicación y tú sabías lo que estabas haciendo. La otra abogada, pues, estaba muy desorganizada. No sé realmente cómo ella, no sé, pero tú estabas bien organizado y nos reuníamos todo el tiempo por, por la computadora y en ese tiempo yo tuve como 8 o 9 conmociones cerebrales. Gracias por mencionar que yo estaba organizado. Yo intento hacer un esfuerzo, pero ¿cómo ha cambiado tu vida, recibir los beneficios? Ha cambiado mucho. Uno es que estoy todavía aquí, vivo. Yo tenía pensado hacer algunas cosas o sea, y acabar conmigo mismo, ¿sabes? Pero me está llenando con más confianza y tal vez suene raro, pero me gusta poder pagar mis facturas, me gusta poder ser responsable, ser independiente, ¿sabes? Y con Victoria también ella me ayudó con la vivienda, con el centro independiente y cuando mi apartamento, pues no era mi propio apartamento, eran de mis vecinos, pero cuando hubo un incendio, había asbestos y cosas así, y pues tuvieron que buscarme otro apartamento. Y nosotros hablamos de esto, no lo mencionamos hoy todavía, pero muchas de tus conmociones cerebrales y lesiones cerebrales fue por el enojo y las peleas, ¿no? Desde que ha recibido beneficios, ¿cómo ha cambiado esto? Creo que solamente he tenido una pelea desde que recibí mis beneficios. Y honestamente, era alguien que abrió la puerta de mi apartamento y tal vez estaban en el lugar equivocado y yo reaccioné demasiado rápido, no sé. Pero esa persona entró y yo traté la situación como tenía que tratarlo. Y antes de recibir tus beneficios, ¿con cuánta frecuencia tú tenías peleas? Pues 7, 8 veces al año como promedio. Y cuando estaba sin hogar, pues más todavía, como 10 veces al año, algo así. Bueno, entonces me alegro de que esto haya tenido realmente un impacto positivo sobre ti, no sobre todo por su autoestima, sino también tu salud, tu capacidad de manejar y mantener las cosas. Y ahora, mientras vayamos terminando, algo para saber, en el futuro ha habido un
cambio en tu familia, entonces podemos ver si podemos pedir otro beneficio adicional para ti. Así que muchas gracias. No, sigue, Richard. Gracias por tu tiempo y gracias por estar dispuesto a compartir. Bueno, yo nada más estaba imaginando que estuviéramos hablando nada más tú y yo. Gracias, Richard. Habla Pan del Centro de Asistencia Técnica en nombre de todo el equipo. Gracias por compartir tu experiencia. Y ojalá hayas encontrado recursos útiles mientras escuches este webinario. Y Byron ha hecho un buen trabajo y me alegro de que haya conectado contigo y mucha suerte con estos beneficios DAC, como los llamamos. Gracias a los dos por esta conversación maravillosa. Bueno, se nos acabó el tiempo y quiero que todos aquí sepan que nuestro personal del Centro de Asistencia Técnica, incluyendo los ponentes, han contestado más de 30 preguntas, que no son solamente preguntas como que dónde puedo conseguir las diapositivas, etcétera. Así que gracias por hacer ese esfuerzo y contestar con tantos detalles durante este webinario. Si no tuvieron tiempo para hacer tu pregunta, por favor, vean los recursos que han compartido hoy, compartieron buenos recursos sobre cómo acceder, las evaluaciones que tal vez vayan a querer hacer, también las herramientas del Centro de Asistencia Técnica, cómo conseguir capacitación SOAR para acceder a la capacitación SOAR. Tenemos el enlace, así que les recomendamos a mirar el curso en línea para que puedan usar Sora en su propia agencia. Así que miren todos los recursos, hagan por favor la evaluación del webinario, van a tener la posibilidad de imprimir un certificado de haber participado hoy con nosotros, pero también ahí pueden hacer preguntas por si no tuvieron la oportunidad. Podemos mandarles una respuesta más tarde. Aquí tienen el código para estar en la lista, el listserv, la lista de correo electrónico y estamos muy contentos de que hayan podido estar con nosotros hoy en nombre del Centro de Asistencia Técnica. Quiero agradecer a todos sus ponentes, los intérpretes del lenguaje de señas, también. eh, los que están haciendo los subtítulos, los intérpretes al español. Gracias por avanzar la accesibilidad para nuestros participantes. También les recomendamos mucho si sean nuevos miembros de SOAR, por favor vean el sitio web, busquen su estado, comuníquense con el Centro de Asistencia Técnica y gracias por estar con nosotros aquí hoy. Ojalá usen este conocimiento para ayudar a los aplicantes que tienen lesiones cerebrales. Con esto, muchas gracias y que pasen una buena tarde.